Mi abuelo, Antonio, siempre fue un hombre de pocas palabras. Tenía esa mirada cansada de quien ha vivido demasiado y no siente la necesidad de explicar nada. Durante mi infancia, cada vez que le preguntaba por el pueblo donde nació, se cerraba en banda. No le gustaba hablar de aquello. Cambiaba de tema, encendía un cigarro y se quedaba mirando por la ventana en silencio, como si cualquier palabra sobre su infancia pudiera invocar algo que prefería dejar enterrado. No fue hasta que cumplí 18 años, cuando él ya era un anciano con las manos llenas de cicatrices y los ojos perdidos, que decidió contarme la verdad. Lo hizo sin emoción, como quien se arranca una espina clavada demasiado tiempo. Para que no se pierda la historia, me dijo. Y también, intuí, para liberarse de una carga antes de que llegara su hora. Antonio nació en un pueblo de Cuenca llamado Valdecabras Viejo, un lugar que, según él, ya no existe. No aparece en los mapas, ni siquiera en los registros del ayuntamiento. Era un caserío pobre, de casas de adobe, calles de tierra y un aire tan espeso que cada amanecer parecía un mal presagio. Allí no mandaba la Guardia Civil ni el alcalde, mandaban ellas, un grupo de mujeres a las que todos temían y a las que llamaban simplemente las brujas. Decían que podían torcer la suerte de cualquiera, que hacían pactos con fuerzas que no se nombran ni en misa, y que olían a las mujeres embarazadas como los perros huelen la carne fresca. Cada vez que nacía un niño, corrían rumores, o desaparecía en cuestión de días, o sus padres lo entregaban voluntariamente a cambio de favores, cosechas abundantes, ganado sano, curar enfermedades. El precio era alto, pero muchos preferían pactar antes que ser maldecidos. Si tu bisabuela no hubiera hecho lo que hizo, me dijo Antonio, yo no estaría aquí. Y tú tampoco. Mis bisabuelos, Joaquín y Rosario, vivían aterrados. Cuando ella se quedó embarazada, juraron que su hijo no sería alimento de esas brujas. Sabían que escapar no sería fácil, las mujeres vigilaban cada salida del pueblo, y cualquiera que oliera a vida nueva era cazado como un conejo. Con lo poco que tenían, pagaron a un tratante de ganado de Villalba de la Sierra, un hombre taciturno y con fama de tramposo, para que los sacara de allí de madrugada. Rosario viajaría escondida entre vacas, cubierta de estiércol y paja para tapar su olor, mientras Joaquín distraería a los curiosos fingiendo una venta rutinaria. Aquella noche, el miedo en la casa era insoportable. Cada crujido de la madera parecía un aviso, cada ladrido lejano un presagio. Rosario se abrazaba el vientre y rezaba, Virgencica, que mi hijo nazca lejos de este infierno. El carro avanzaba por caminos polvorientos mientras las campanas del pueblo marcaban las 3 de la mañana. Mi bisabuela sentía que algo los vigilaba desde los chopos del camino. No se atrevió a mirar. Sabía que si cruzaba la vista con esos ojos, no saldría viva. Tras horas interminables llegaron a Cuenca capital. Allí, lejos de Valdecabras, nació Antonio. Mis bisabuelos cambiaron de apellido y jamás hablaron del pueblo. Pero el miedo nunca los abandonó. Rosario se despertaba a veces empapada en sudor, jurando haber escuchado susurros de mujeres maldiciendo el nombre de su hijo. Gancho narrativo 2, 6 minutos, creímos que las habíamos dejado atrás, decía mi abuelo. Pero esas cosas nunca te sueltan del todo. Con los años, Valdecabras Viejo se vació. Nadie quería vivir donde no nacían niños. Las casas se cayeron y con ellas, se borraron los recuerdos. O eso parecía. Porque quienes se atrevieron a volver contaban cosas horribles. Piedras que volaban solas contra los curiosos. Un aire tan denso que costaba respirar. Un grupo de chavales de Tarancón acampó cerca en los 90. Uno de ellos se internó de noche siguiendo una sombra femenina. Lo encontraron al amanecer, temblando, incapaz de hablar. Lo único que repetía era, iba a 4 patas, venía hacia mí. Pero esa no fue la única historia extraña de la familia. Porque yo mismo vi algo que jamás olvidaré. Los fantasmas no solo están en las ruinas, dijo Antonio. A veces te siguen a casa. De niño, cada verano visitábamos a mis abuelos en un pequeño pueblo de Cuenca, a menos de 20 kilómetros de donde estuvo Valdecabras Viejo. Mis padres lo llamaban un retiro, pero para mi hermano Luis y para mí era un paraíso de bicicletas y caminos sin coches. Había una casa al borde del pueblo que nos intrigaba. Vieja, aislada, con la fachada medio caída. Pero lo raro eran los 3 niños que veíamos siempre en el patio. No hablaban, no sonreían.
Si los saludábamos, se daban la vuelta. Veranos tras veranos, ahí seguían. Mis abuelos nunca los mencionaban, y nosotros tampoco insistíamos. Hasta un día. Pasamos con las bicis y vimos algo distinto. Tras la cortina sucia de la ventana, una mujer anciana nos miraba con un odio que helaba la sangre. Sus arrugas parecían talladas a cuchillo, sus ojos eran puñales. Luis frenó en seco. En ese momento, los niños dejaron de jugar, miraron hacia la ventana, y corrieron dentro. La mujer cerró las cortinas de golpe. Llegamos a casa pálidos y sudorosos. Al contarles lo que vimos, mi abuelo frunció el ceño. ¿Qué casa decís? Aquí no vive nadie con críos. Insistimos. Nos llevó hasta allí para demostrarlo. La casa estaba totalmente abandonada. Puerta podrida, paredes llenas de moho, ni rastro de muebles ni vida humana en décadas. Si estáis de broma, no tiene gracia, nos dijo Antonio, pero su voz temblaba. Luis y yo juramos que no mentíamos. Durante años evitamos pasar por allí. Con el tiempo, la imagen se fue borrando, hasta hace poco, cuando leí en un foro de exploradores urbanos que alguien describía la misma casa, con los mismos 3 niños jugando fuera. Hay cosas que no desaparecen, pensé. Simplemente esperan. El desastre de la mina. Mi abuelo también me contó otra historia, ocurrida en los años 60, cuando vivió en un pueblo minero de León, cerca de Villablino. Era una comunidad humilde, de hombres que se dejaban la vida picando carbón. Un día, la mina se derrumbó y murieron más de 20 obreros. No pudieron sacar los cuerpos. Sellaron la entrada y el pueblo empezó a vaciarse. Antonio se quedó solo. Vivía en una cabaña y cazaba para sobrevivir. Al principio todo era paz, hasta que por la noche comenzó a oír golpes bajo tierra. Pensó que serían derrumbes, pero eran rítmicos, insistentes, como si alguien llamara para que lo sacaran. Una noche, armado con su lámpara, fue hasta la mina. Al acercarse, los golpes cesaron. En las maderas selladas vio una luz tenue, y entre las sombras, las siluetas de los mineros muertos. No pedían ayuda. Querían compañía. Antonio sintió el cuerpo paralizado, como clavado al suelo. Una ráfaga helada lo despertó y corrió sin mirar atrás. A los pocos días abandonó el pueblo para siempre. Antes de morir me confesó que soñaba con los mineros llamándolo desde la tierra, y que aún podía oír los golpes si pasaba cerca de aquel lugar maldito. Nunca vayas allí, me dijo. Quieren arrastrarte con ellos. Fuera forasteros. En 2002, mis padres hicieron un viaje por carretera. Pasando por Teruel, el coche se averió y acabaron en un pueblo diminuto que no aparecía ni en la guía Michelin. Un vecino les ofreció pasar la noche en una cabaña de su hermano, con una advertencia: no salgáis por la noche. La gente no quiere forasteros aquí. No hicieron caso. Salieron a buscar comida y notaron miradas hostiles tras las ventanas. Al volver, había huellas frescas alrededor de la puerta. De madrugada, comenzaron golpes en las ventanas y gritos: fuera de aquí. Un hombre apareció sosteniendo una cabeza de cerdo sangrante como amenaza. Mis padres salieron huyendo, arrancando el coche a la primera, y jamás volvieron por aquella carretera. Hay pueblos donde no debes parar, aunque te quedes tirado. Hoy Valdecabras Viejo sigue sin aparecer en los mapas. Apenas quedan ruinas y algún anciano que asegura haber visto sombras entre los chopos. Yo prefiero no buscarlo. Como decía Antonio, algunas puertas es mejor no abrirlas. Y algunos pueblos, mejor dejarlos morir.